¿Qué tal, divergentes? ¿Cómo están? Bueno, pues continuando con esta serie de videos que nos explican qué es la cuarta transformación, cómo llegamos ahí y qué es lo que nos espera, pues esta vez vamos a hablar sobre, pues bueno, la etapa del desarrollo estabilizador, pero en números. Vamos a utilizar las mismas herramientas de las que, pues bueno, tanto hacen uso y tanto se vanaglorian los tecnócratas de los números del Producto Interno Bruto, pues sobre cómo crecieron, cuáles fueron los números del primer periodo del milagro mexicano, de esta etapa del keynesianismo, de esta etapa del estado de bienestar que comenzó con el presidente Lázaro Cárdenas y que concluyó por ahí a mediados de los 70s. Y bueno, y cuáles son los números del neoliberalismo, ¿no? Vamos a ver unas gráficas bastante interesantes que nos van diciendo año por año en todos estos países, y algunos comentarios al respecto. Vamos a verla. Vamos a jugar su mismo juego del que hablan estos famosos tecnócratas que han estado jugando con la economía mexicana durante muchos años. Bueno, vamos a ver en este caso cómo ha crecido el Producto Interno Bruto durante algunos periodos de la historia de México, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas del Río, su crecimiento fue del 4.5% en su sexenio. Hubo años de 7.56, 8.20, 3.25. Si no, se explica por diversas cuestiones, ¿no? Pese a que tuvo en ese momento que pagar la indemnización por la expropiación petrolera y el reparto agrario, pues bueno, se logró crecimiento, no sé, de desarrollo económico, ¿no? Habían algunos factores, como es que México se volvió, digamos, el proveedor de Estados Unidos de insumos para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese momento también. Después seguimos más o menos con esa misma tendencia con el presidente Manuel Ávila Camacho, con 9.86, 5.88, 3.61, hasta terminar con 6.13% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Hay que tomar en cuenta, como les decía, que este es un periodo que se le conoció como el milagro mexicano, comenzando desde Lázaro Cárdenas del Río hasta, pues todavía le tocó algo a Gustavo Díaz Ordaz, pero especialmente a Adolfo López Mateos, ¿no? Esa es la política que se está tratando de replicar actualmente por parte del gobierno federal en la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que en este periodo de tiempo hubo una política nacionalista, hubo también influencia keynesiana de esa escuela de pensamiento económico, y pues bueno, se lograron grandes resultados, ¿no? Nosotros tuvimos un secretario de Hacienda increíble, que fue Antonio Ortiz Mena, que me parece que estuvo trabajando desde Miguel Alemán hasta López Mateos, y en algún par de años me parece con Gustavo Díaz Ordaz. A él se le debe lo que se llama la etapa del desarrollo estabilizador, con crecimientos del Producto Interno Bruto increíbles. Vamos para allá. Siguió Miguel Alemán Valdés también, con 5.76% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Hablando de Producto Interno Bruto, hay más medidores, pero bueno, ese es el que le gusta utilizar a los tecnócratas, y vamos a verlo, ¿no? Adolfo Ruiz Cortines, 6.37%. Adolfo López Mateos, 6.37%, pero tuvo, por ejemplo, su último año, 11% de crecimiento del PIB, ¿no? 8, 4, 7, fue un periodo extraordinario para la economía del país. Ahí todavía después vino Gustavo Díaz Ordaz con su autoritarismo, pero bueno, aún así todavía se creció 6.23%. Más o menos por aquí ya empezó a terminar el periodo del desarrollo estabilizador, del milagro mexicano, y fue cuando en el 73 me parece una caída internacional de los precios del petróleo que puso en crisis a las economías del mundo, y pues bueno, fue cuando empezaron a cambiar el modelo económico, a pensar en otras cosas, ya que años atrás otro pensador económico, Friedrich von Hayek, de la Escuela Austríaca de Pensamiento, pues bueno, ya estaba trabajando en imponer sus teorías, ¿no? Del estado mínimo, de la desregulación económica, del dejar pasar, que eso es una teoría del siglo XIX, pero que él empleaba muy bien, del dejar pasar, de dejar ser, de la mano invisible, ¿no? Que decía que los actores económicos se regulan por los mismos actores económicos. Entonces, bueno, todo ese tiempo estuvo trabajando hasta llegar
a principios de los años 70, cuando pues con apoyo de Estados Unidos, pues bueno, fue impulsando más fuertemente esa práctica en algunos países como Chile, pero obviamente lo hicieron por la vía de las armas, por golpes de Estado que impusieron a Augusto Pinochet en el 73. Pero bueno, estamos por aquí con Luis Echeverría. Como les decía, aquí todavía alcanzó a crecer 5.95%. Después ya aquí empezó la etapa, terminó el sueño mexicano. Aquí los precios del petróleo se recuperaron en el sexenio de López Portillo. Y bueno, pues aparte se descubrieron yacimientos como Cantarell, que fue cuando dijo López Portillo: prepárense para administrar la abundancia. Cometió muchos errores en su sexenio en términos económicos, y pues bueno, eso hizo que viviéramos unas de las devaluaciones y caídas del PIB más grandes que hemos tenido en la historia de México, ¿no? Porque todo era sostenido con el petróleo, pues bueno, ahí se vino abajo, ¿no? Pero tan estuvo sostenido todo que todo este periodo también de casi 40 años fue cuando creció el PRI en su política de nacionalismo revolucionario, nacionalista, pues bueno, muy favorable para el país, pero al mismo tiempo se creó una generación de políticos que buscaron siempre servirse del poder, y pues todo era aleluya, pues vamos a tomar lo que nos corresponde, y fue una robadera tremenda, ¿no? Sobre todo en el sexenio de Miguel Alemán Valdés, ya ni se diga, ¿no? Hasta José López Portillo, y ni se diga con Miguel de la Madrid, ¿no? Fue toda esa abundancia de riqueza que tuvo México, que fue cuando el campo más creció, que fue cuando creció la industria, que fue cuando había dinero para tirar al cielo. Pues bueno, todos estos políticos, la clase política, los herederos de la revolución, se lo estuvieron robando. Entonces, porque muchos acusan a que la política de estado de bienestar no era una política eficiente, ¿no? No es que no fuera eficiente, es que estaba en manos de delincuentes como vieron la caja llena, el cofre abierto, robaron y robaron y robaron y robaron y robaron, ¿no? Y esa cultura priista pues siguió por muchos años, ¿no? Y pues bueno, vemos que en este momento, como le decía, ya con López Portillo empezó a caer la economía mexicana, y todavía le alcanzó a lograr un 6.65% de crecimiento del PIB promedio en su sexenio, ¿no? Ya llegó después Miguel de la Madrid, también con sus errores. De por sí ya López Portillo se ha habido con un gran error, que fue anunciar la devaluación del peso, privatizar la banca de una forma pues bastante torpe. Después vino Miguel de la Madrid también con otras devaluaciones, me parece que en el 87, 85, no recuerdo bien. Le tocaron algunos desastres naturales como el sismo, y bueno, pues a final de cuentas su sexenio solamente logró crecer 0.06%. Bueno, ahí es donde empieza el periodo neoliberal a mediados del sexenio de Miguel de la Madrid, porque pues bueno, fue cuando empezó la apertura comercial de México, cuando las sirenas le cantaron al oído y dijeron: vamos a abrir las fronteras de México al comercio exterior, ya que hasta antes de eso, pues México no tenía pues prácticamente acuerdos comerciales con ningún país, ¿no? Y Estados Unidos era la puerta para llegar a otras partes del mundo, ¿no? Pero México entró a jugar descalzo, muy mal preparado, y pues prácticamente entregado a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Entonces fue a mediados, me parece fue en el 83, 84, cuando se aprobó el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, me parece que se llama, el GATT, que fue el antecesor al Tratado de Libre Comercio. En ese momento pues, fue cuando ya México vendió y compró mercancías, ¿no? En ese momento fue también ya cuando muchas empresas nacionales empezaron a quebrar, ya que pues, no soportaron la competencia extranjera, y pues bueno, empezaron a tronar, ¿no? Como cohetes. Seguimos con el periodo de Carlos Salinas de Gortari en el 92, fue cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio, y pues obviamente también hay
más quiebra de empresas, entrega de los sectores del país. Todo este periodo también de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se distinguieron por la privatización de empresas públicas. México era dueño de, producía autos, producía camiones, producía motocicletas, producía hasta galletas, producía bebidas, producía muchos alimentos, producía muchas cosas. Tenía el campo organizado, tenía organización de productores, producía tractores, producía fertilizantes, producía muchas cosas, pero fue en este sexenio, en estos sexenios cuando se empezó a privatizar todo para, y obviamente, vender las empresas del Estado, los sectores, la minería, concesiones telefónicas como Telmex, a precios regalados. Bueno, entonces, pues aquí empezó a caer todo, se empezó a regalar el país, y pues vemos, a mediados de los 80, que fue cuando inició el periodo neoliberal, y ya vemos cómo se encontró el Producto Interno Bruto, ¿no? Ya Carlos Salinas de Gortari apenas alcanzó a crecer 4.07%. Después siguió Ernesto Zedillo, también 3.26%. Ya vemos ahí caídas de menos, por ejemplo en el caso de Zedillo, su primer año tras el error de diciembre, menos 6.29%. Vicente Fox también le tocó caídas del Producto Interno Bruto. Aquí hay que insistir en que fue un cambio de estafeta, no fue un cambio de régimen económico, realmente fue lo mismo. De Ernesto Zedillo a Vicente Fox fue lo mismo porque fue la misma política neoliberal. Entonces pues prácticamente ellos se pusieron de acuerdo por en este caso dejar pasar al Partido Acción Nacional para gobernar con el mismo sistema económico, ¿no? La misma filosofía económica, que pues bueno, no fue ningún cambio, ¿no? Aquí pues realmente la alternativa era votar por Cuauhtémoc Cárdenas, que traía la política nacionalista, pero bueno, tal vez en ese momento muchos mexicanos no estábamos prevenidos con toda esta información de la que podemos disfrutar ahora, ¿no? Bueno, entonces Vicente Fox le tocó primero caer y su sexenio creció 1.94%. Y hay que tomar algo en cuenta muy importante: los precios del petróleo se dispararon a partir del sexenio de Vicente Fox como de una forma increíble, ya que pues, le tocó la caída de las Torres Gemelas, que disparó los precios internacionales hasta los $120. Entonces pues tuvo recursos excedentes de una forma realmente grosera, que hasta el momento nadie sabe qué cosas se hicieron esos recursos, ¿no? Después ya vino Felipe Calderón, pues tal vez gastó buena cantidad de ese dinero en sus obras faraónicas, como su monumento al Bicentenario, horrible, que nadie sabe para qué sirve, malo, salió caro, se elevó de precio, se tardó más tiempo en la clásica obra neoliberal, ¿no? ¿Para qué les cuento? Entonces Felipe Calderón, pues bueno, llegó a tener crecimiento de 1.70%. Seguimos con Enrique Peña Nieto y su crecimiento solamente fue del 2.41%. Tuvo, bueno, un inicio 1.35, 2.85. Realmente él llegó con una gran expectativa por toda la fama mediática que tenía, pero pues eso no le sirvió porque era un mal gobernante. Y bueno, aquí ya para este momento el sistema neoliberal se había prácticamente apoderado de todo lo que podía apoderarse, y ya no había mucho que vender. El último año, en las últimas semanas de su sexenio, intentó hacer una jugada para pues privatizar el agua, ¿no? A través de que sean los organismos autónomos o las organizaciones sociales, que son los que no te controlan los distritos de agua, pues bueno, sean los que pudieran hacer convenios con empresas privadas, ¿no? O sea, una forma de privatización disfrazada, ¿no? Bueno, ahora vamos a entender qué es lo que está pasando con el presidente López Obrador. Y es que hay que entender que hubo todo el tipo de intentos, cantidades millonarias invertidas para que no llegara a la presidencia por parte de quienes se hicieron ricos durante todos estos sexenios, que fue de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque no querían que regresara la política
del milagro mexicano, del desarrollo estabilizador, de esa política nacionalista, ¿no? Que también es con la filosofía keynesiana. No querían que regresara. Entonces todos los actores económicos empezaron a boicotear a México, sobre todo varios de sus principales representantes, que son las calificadoras de riesgo, diciendo, no, no, vamos a bajar el grado de inversión a México para que no tenga créditos y los que tenga los esté pagando a costos más elevados, ¿no? La banca no le vamos a dar crédito, las asociaciones de empresarios, no, 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 no va a funcionar, y todo ese tipo de boicot que hizo que de alguna forma, pues bueno, bajara el crecimiento económico, pero bueno, eso es parte de un boicot, no es porque realmente así sea, ¿no? Porque si tomamos en cuenta que podemos afianzar el nuevo modelo y hacerlo crecer como sucedió desde la época de Lázaro Cárdenas hasta Gustavo Díaz Ordaz y todo algo de Luis Echeverría, pues bueno, vamos a salir del agujero, vamos a sacar nuestros problemas adelante, porque pues bueno, han sido políticas probadas que funcionan. Simple y sencillamente, pues es trabajar en bien del país, trabajar en bien de la población y no en trabajar en favor de los empresarios como sucedió en este periodo neoliberal. Estos números no son fruto de que de que se estén tomando decisiones económicas equivocadas, por el contrario, se están tomando decisiones acertadas. Lo que pasa es que hay financieros alrededor del mundo que se encargan de tirar economías, como lo hemos visto en algunos otros lados, sobre todo en países de Latinoamérica, como Ecuador, como Chile, como Argentina, que pues bueno, les fue súper mal con Macri, y al momento de llegar Alberto Fernández, pues los están haciendo sufrir estos actores económicos. Es más, tuvo el presidente López Obrador que salir al paso de Alberto Fernández para negociar con el Fondo Monetario Internacional y disminuirle la deuda, porque de otra forma estaban siendo salvajemente atacados por parte de estos organismos financieros, ¿no? Los argentinos, pues la verdad que están pasándola muy, muy mal, derivado de las políticas neoliberales de Macri, ¿no? Y de todo ese periodo. Y pues prácticamente, pues nosotros estamos viviendo un nuevo cardenismo, una nueva etapa el inicio, está tomando vuelo México para tener un desarrollo estabilizador, un nuevo milagro mexicano con diversas políticas, ¿no? Sobre todo agropecuarias, industriales, y pues bueno, ya lo estamos viendo porque varios países, varios empresas transnacionales están viendo a México como una buena opción para invertir, ¿no? El peso, pese a la crisis que estamos viviendo, se ha estado reponiendo, la bolsa se repuso rápidamente, los precios del petróleo de la caída se volvieron a reponer. Entonces, pues sí es cierto que, como dice el presidente, la caída de la economía de México fue no fue una U, más bien fue una V, porque bajaron, tocamos fondo y pues ahorita ya vamos para arriba con mayor certeza de hacia dónde vamos. Esto hablando en los mismos términos en los que hablan aquellos tecnócratas tan afamados del periodo neoliberal, ¿no? Aquellos itamitas que hicieron cachitos la economía de México. Ahora veamos esta gráfica muy rápidamente sobre la devaluación del peso de forma sexenal, ¿no? Se devaluó 50% con Lázaro Cárdenas del Río. Hay que tomar muy en cuenta muchos factores, y fue el boicot económico salvaje que hubo contra aquel presidente por la nacionalización del petróleo y la aplicación del artículo 27 en las transnacionales. Y bueno, pues él afortunadamente supo negociar con Estados Unidos y supo imponerse en el concierto de las naciones, y de ahí pues para arriba, afortunadamente. Bueno, se recuperó con Manuel Ávila Camacho. La devaluación con Miguel Alemán Valdés, pues bueno, subió un poco. Con Adolfo Ruiz Cortines, 44.51. Con Adolfo López Mateos, prácticamente no hubo variaciones. Igual con Gustavo Díaz Ordaz. Con Luis Echeverría Álvarez, como le decía, pues bueno, ya le tocó la época en donde empezaron a haber crisis. Los Chicago Boys empezaron a jugar con la economía mundial. Aquellos economistas salvajes de la escuela de Chicago, comandados por Milton Friedman, pues ya empezaron a hacer de las suyas, ¿no? Con José López Portillo, tras sus errores, como le decía, de la privatización de la banca y la devaluación del peso,
también una caída del precio del petróleo, entre otros factores, pues bueno, subió a 646.25 fue la devaluación en su sexenio, y con Miguel de la Madrid ya ahí fue también una cosa bárbara, la devaluación moral ya estaba muy inmoral en ese momento, pues ya fueron 1.437.69% de devaluación, ¿no? Fue cuando ya el peso de plano ya no valía nada, nuestros pesos que utilizaban en aquellos años, que eran unas monedotas, ya no servían para nada, ¿no? Pero bueno, con Carlos Salinas de Gortari también la devaluación pues fue grande, con Ernesto Zedillo, con Vicente Fox, Felipe Calderón, y bueno, pues ya con el fin del periodo neoliberal, con Enrique Peña Nieto, la devaluación pues también fue feroz. Pero ¿por qué es grave en este momento, a partir sobre todo de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto, la devaluación? Porque pues bueno, para este periodo hacia atrás con Miguel de la Madrid, sobre todo ya con Luis Echeverría, los mexicanos todavía tenían recursos de todo este periodo, que hubo crecimiento, tenían recursos de todo este periodo, y podían pues, tener negocios, tenían propiedades, tenían casas. Sí había pobreza, pero pues todavía había recursos, habían institutos que los podían respaldar, estaba un Infonavit pues, fuerte, una Secretaría del Trabajo también fuerte, la CONASUPO y otros institutos de seguridad social eran fuertes, el IMSS en ese momento era fuerte, y a partir de este periodo de Carlos Salinas de Gortari para adelante, probablemente eso ya dejó de existir, ¿no? Ya incluso todas las empresas que tenía el Estado, pues ya no las tenía, ya habían sido vendidas, entonces, pues bueno, fue una época de precariedad, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, ha sido una época de precariedad, pues porque ya realmente por aumento de la población, menos oportunidades de empleo, el salario mínimo es muy mínimo. Hasta ahora que llegó el presidente López Obrador, lo levantó pues, de golpe, creo que fue algo de 20% de incremento al salario mínimo. Apenas revirtió una reforma sobre las AFORES, que baja la edad de jubilación a 15 años, y aparte pues los incrementos en las aportaciones del gobierno y al trabajador, ¿no? Por parte de las empresas. Entonces pues espera que haya una jubilación mejor, ya que los millennials estaban ya viendo que la jubilación era algo que nunca iban a tener. Pues bueno, ya con estas reformas pues ya se ve más claro el futuro, ¿no? Entonces esta etapa ha sido una etapa de precariedad, se depauperizó, prácticamente desapareció la clase media, y la gran mayoría de la población de México se volvió pobre, así pobre, ¿no? Bueno, pues estas han sido un par de gráficas que nos explican cómo se ha movido la economía y cómo hay que entender todos estos periodos de la historia en el campo de la economía y en el campo de la historia, para no dejarse ir con la finta, con los discursos baratos de la derecha, de que con ellos podemos estar mejor. Pues no, ya los vemos, miren, todo este periodo es derecha. Todo este periodo es derecha. Hasta aquí, bueno, sobre todo con Miguel de la Madrid, inició el periodo que le llaman los licenciados, los tecnócratas. De aquí en adelante fueron tecnócratas, gente egresada de las escuelas de economía de Estados Unidos, a excepción de Peña Nieto, que bueno, pues Peña Nieto fue probablemente el títere de otros tecnócratas, ¿no? Como Carlos Salinas de Gortari, Luis Videgaray, Pedro Aspe y otros que han sido los que movieron la mano detrás del poder, ¿no? Realmente Enrique Peña Nieto pues apenas sabía decir su nombre, ¿no? Y para acá fueron la etapa de los que le llamaron los licenciados, ¿no? Los abogados, los que hicieron un movimiento pues más nacionalista. No digo que sean mejores, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en este periodo, desde Lázaro Cárdenas hasta incluso Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, pues hubo un pensamiento más nacionalista. Ahí se educaba a los niños para que, en todo este periodo se educó a los niños, a los estudiantes, para que pensaran en pro de su país, ¿no? ¿Hubieron excesos? Sí, hubieron excesos. Bueno, pues se notó la diferencia en el crecimiento económico de esos años, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, como les digo, los Chicago Boys empezaron a hacer de las suyas en todo el mundo,
Y pues bueno, empezó la época más oscura para, pues incluso no solo México, para la historia de la humanidad, ya que pues empezó la etapa de los presidentes neoliberales en Latinoamérica, y pues cada país tuvo su Carlos Salinas de Gortari que los llevó a la quiebra. Y bueno, pues comentando estos números, pues queda muy claro, ¿no? Cuáles son las cifras de la etapa keynesiana, la etapa del estado de bienestar, la etapa del milagro mexicano, y cuáles son los números de las políticas neoliberales, ¿no? Cuáles son las diabluras que hicieron aquellos economistas de la escuela de Chicago, aquellos egresados de Harvard, aquellos presidentes que, bueno, decían que era lo mejor el libre mercado, que era mejor el liberalismo económico, la desregulación del mercado, del estado mínimo, que la mano invisible, ¿no? Aquella mano invisible de la que hablaba Adam Smith, pues que se aplicara, ¿no? Que ellos solitos se podían regular, y ya vimos que no es cierto, ¿no? Los actores económicos, las empresas, pues hicieron su agosto durante todo este periodo neoliberal, y pues bueno, mandaron a la quiebra, mandaron a la pobreza a millones y a millones y a millones de mexicanos, y a millones de personas, y a miles de millones más bien en todo el mundo, ¿no? Porque esto no es solamente un fenómeno exclusivo de México. Y por eso pues estoy así que plenamente seguro de que pues bueno, viene una mejor etapa, ya que estamos viviendo un nuevo cardenismo, un nuevo nacionalismo, una nueva etapa en donde de nueva cuenta la Constitución mexicana, que es algo importante que hay que decirlo, o sea, en todo esto no hemos mencionado la Constitución mexicana. Bueno, la Constitución mexicana se tiene que aplicar desde sus orígenes, desde su filosofía con la que fue creada en el año de 1917, ¿no? Con esa ideología social, ¿no? De traerle bienestar a la población, se tiene que aplicar, ¿no? Ya adiós aquellas políticas, aquellas recetas del Fondo Monetario Internacional, adiós, se fueron afortunadamente. Bueno, pues gracias, divergentes, ya nos extendimos mucho en este video. Como les había dicho, quería hacer los videos más cortos, pero bueno, con toda esta información que es tan interesante, pues no se puede, ¿no? Y vale la pena que se conozca, ¿no? Que creo que no hay muchos análisis así al respecto. Tal vez los grandes economistas que, bueno, vienen influidos precisamente de la escuela de Chicago, generalmente, así que casi la gran mayoría de los economistas actualmente traen esa influencia. Las universidades fueron tomadas por esta influencia de la escuela de Chicago, aunque fueran en otras áreas, y bueno, se le dio mucha prioridad a toda esta tecnocracia, ¿no? Bueno, que es otro tema para otro video de Divergente. Y pues bueno, pues en este caso, pues ya gracias por acompañarnos. Como siempre les digo, suscríbanse a nuestras redes sociales, suscríbanse también a mis otras, suscríbanse, hagan alguna aportación, por favor, así móchense, no sean mala onda, que bueno, esto lo hacemos gracias a sus likes. Por favor, denle like, suscríbanse para, pues, burlar a estos algoritmos que nos tienen muy castigados en las redes sociales, porque estos materiales se deben difundir, ¿no? Hagan alguna aportación a nuestra tarjeta de Oxxo, se los vamos a agradecer mucho, por favor, porque también, pues, ahora sí que pues necesitamos algún cierto patrocinio, que además si es un patrocinio social, mucho mejor, porque pues bueno, muchos buscan el patrocinio de los poderes o de empresas oscuras, como Carlos Loret de Mola, que en este momento está difundiendo su canal, apoyándose en los canales de los youtubers de izquierda, pagando una millonada que quién sabe de dónde esté sacando ese dinero, una millonada. Porque pagar esas pautas en Facebook, en YouTube, en Instagram, todo, es una millonada. O sea, no, y por cada uno de esos programas, o sea, gastar 500,000 pesos, pues ahora sí que de dónde, ¿no? Pero bueno, así que ese es una de las estrategias oscuras del capital, del neoliberalismo, pues también el control mediático, el control ideológico, la generación la generación del sentido común, que también conlleva ese tema para otro Divergente. Nos vemos la siguiente y esperemos el tercer capítulo de esta serie.